Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Si nos podemos poner de pie para alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Jehová tendrá misericordia de Sión, Él la edificará, se mostrará en su gloria y publicará su alabanza en Jerusalén. Jehová tendrá misericordia de Sión, Él la edificará, se mostrará en su gloria y publicará su alabanza en Jerusalén. Jehová tendrá misericordia de Sión, Él la edificará, se mostrará en su gloria y publicará su alabanza en Jerusalén. Tenemos ciudad fuerte, Dios puso por muro salvación. Tenemos ciudad fuerte, Dios puso por muro salvación. Las puertas abrir y entrará la gente justa que guarda las verdades de Jehová. Las puertas abrir y entrará la gente justa que guarda las verdades de Jehová. Tenemos ciudad fuerte, Dios puso por muro salvación. Tenemos ciudad fuerte, Dios puso por muro salvación. Las puertas abrir y entrará la gente justa que guarda las verdades de Jehová. Las puertas abrir y entrará la gente justa que guarda las verdades de Jehová. Tenemos ciudad fuerte, Dios puso por muro salvación. Tenemos ciudad fuerte, Dios puso por muro salvación. Las puertas abrir y entrará la gente justa que guarda las verdades de Jehová. Las puertas abrir y entrará la gente justa que guarda las verdades de Jehová. Levántate y canta, oh hija de Sión, pues Jehová ya te libertó. Levántate y canta, oh hija de Sión, pues Jehová ya te libertó. Abre tu ser y gózate ante Él. Abre tu ser y gózate ante Él. Abre tu ser y gózate ante Él, pues el Rey es tu Dios. Levántate y canta, oh hija de Sión, pues Jehová ya te libertó. Levántate y canta, oh hija de Sión, pues Jehová ya te libertó. Abre tu ser y gózate ante Él. Abre tu ser y gózate ante Él. Abre tu ser y gózate ante Él, pues el Rey es tu Dios. Abre tu ser y gózate ante Él. Abre tu ser y gózate ante Él. Abre tu ser y gózate ante Él, pues el Rey es tu Dios. Sí, Señor.
Salvador llamando, oigo al Salvador llamando, oigo al Salvador llamando, va conmigo siempre hasta el fin, va conmigo por los valles, va conmigo por los valles, va conmigo por los valles, va conmigo siempre hasta el fin. Sí, Padre, tú eres el que nos acompaña en todo el tiempo, en todo el camino, Señor, y estás ahí. Oh, estás ahí, Señor, levantando y animando nuestros corazones. Sí, ahí vas en los montes y en los valles junto a nosotros. Agradecemos, Señor, que nos estés animando y que nos estés dando tu gracia para seguir adelante. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, amado Salvador. Va conmigo por los valles, va conmigo por los valles, va conmigo por los valles, va conmigo siempre
derramamos ante ti, Señor, como tú mereces, con nuestra alabanza, con nuestra vida, con nuestro corazón. Te lo brindamos, Señor. Haz lo que tengas que hacer en estos días. Haz lo que tengas que hacer en estos tiempos. Oh, queremos, Señor, que tu mano entre, Señor, y convenza a esta humanidad de que tú eres el que hace las cosas, Padre, y que tú, Señor, rindes al hombre, Señor. Oh, gracias, Cristo Jesús. Oh, sí, Señor, haz que este mundo pueda arrodillarse a ti, Señor, al Creador, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Sí, Señor, con eso nos derramamos también a ti, Señor, y te decimos gracias. Gracias por lo que eres, por lo que haces, Señor, en estos días, en este tiempo, Señor. Gracias. Gracias, amado Salvador. El invierno ya pasó y se fue, y es tiempo de cantar al Señor. Padre, ciertamente este tiempo ha sido y está siendo como un invierno largo para este mundo y para tu iglesia. Pero esperamos, Señor, que en este tiempo, como cantábamos, podamos llegar a conocerte de una manera más profunda, de una manera más íntima, Señor. Es una oportunidad que tú nos estás brindando en este invierno largo. Conocerte, Señor, como nunca te hemos conocido, como el sanador, como el salvador, como el libertador, como el proveedor, como el Dios suficiente que camina con nosotros. No solo en los tiempos de bonanza, Señor, no solo en los montes, sino también caminas en los momentos de dificultad, en los valles más profundos. Oh, permite que esta congregación podamos, Señor, apreciar este invierno, este tiempo, y podamos disponer nuestro corazón para seguir conociendo tus caminos y conociéndote a ti, Señor. Líbranos del camino que escogieron nuestros padres en ese viaje en el desierto, que ellos quisieron solamente conocer tus obras, pero no tus caminos, Señor. Que como a Moisés nos sea dada la gracia en estos días para conocer tus caminos, Señor amado. Te lo suplicamos y te damos gracias esta mañana por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, lo apreciamos, Señor. Apreciamos este tiempo que nos concedes para sentarnos a tu mesa y poder comer de tu pan, Señor. Gracias, Padre precioso. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Amén. Amén. Pueden ocupar sus lugares ahí en casa. Es un gozo, hermanos, poder estar aquí de nuevo y verlos a través de este medio, ¿verdad? Bueno, físicamente no puedo verlos, pero ustedes sí. De alguna manera nos estamos mirando y viendo.
Esta mañana yo quiero que meditemos sobre qué hemos hecho con la presencia de Dios. ¿Qué hemos hecho con la presencia de Dios? Es el título de esta reflexión, de este mensaje. Dios ha decidido, amados hermanos, no los gobiernos del mundo, no los gobiernos de los hombres. Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, la máxima autoridad sobre todo lo creado y lo que existe, que gobierna sobre todo, Él ha decidido, entre otras cosas, que las congregaciones cerremos nuestras puertas. Eso lo debemos tener claro. No pensemos que ha sido el gobierno humano. Ha sido Dios en su soberanía. Y seguramente hay muchas razones por las cuales Dios está permitiendo este tiempo, porque Él tiene propósitos diferentes. Pero uno de ellos, amados hermanos, que el Señor me ha estado recordando en estos días, es que Él quiere restaurar la vida familiar. Él quiere visitarnos en nuestros hogares. Y ponga atención a esta frase: en nuestras casas. Él quiere seguir enseñándonos que el ser cristiano no es solo una religión de domingo, sino una relación diaria con Jesucristo. Y entonces de esa forma poder, como cantábamos esta mañana, conocerlo. Este tiempo es una oportunidad, está siendo una oportunidad para conocerlo a Él. Y de nosotros va a depender si aprovechamos esa oportunidad para conocerle o no. Yo creo que la mayoría que está viéndonos esta mañana no está solo. Pero yo quiero pedirle que le diga a aquel que está a su lado que Dios es bueno. Dígale a su esposa, a su esposo, a sus hijos, que Dios es bueno, porque Él no ha cambiado, hermanos. Él sigue siendo fiel y Él sigue siendo bueno. Abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Amós, capítulo 9, versículos 11 y 12. Amós 9, versos 11 y 12. Dice así: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. ¿Qué hemos hecho con la presencia de Dios, amados hermanos? Aquí estamos leyendo un pasaje que nos habla del tabernáculo de David. ¿Qué es el tabernáculo de David? Yo quiero, a manera de introducción, compartirles algo de ello para después entrar al tema. Y la definición que hemos escuchado, hoy queremos recordarla. El tabernáculo de David es la morada eterna de Dios, que es formada por seres humanos que son miembros de la iglesia y que han entrado en una relación profunda de amor con Cristo. Esta relación está basada en una vida recta y expresada por medio de oración y de alabanza. Entonces el tabernáculo de David, amados, está basado en una relación profunda con Dios de alabanza y oración. El tabernáculo de David es también la morada de Dios, que es alabanza y oración que brotan de una vida que está consagrada. Y aquí nos habla de que Dios va a restaurar, va a levantar ese tabernáculo que está caído, que está destruido, que fue derribado. Y Él lo va a levantar, hermanos.
Y escúchenme, esta restauración comienza en nuestras casas, en nuestros hogares. Ahí es donde va a comenzar o está comenzando la restauración, o debe de comenzar la restauración de ese tabernáculo, de esa morada de Dios. Si el tabernáculo de David es reedificado, como dice también aquí este pasaje, en el verso 12, todas las ovejas perdidas de la casa del Señor lo van a buscar. Almas que están extraviadas se van a acercar a Dios. Y hablando de una visitación o de un avivamiento, esta es una clave para el avivamiento y la cosecha que viene. Entonces, es cuestión de saber cómo reconstruirlo. Y entonces habrá un avivamiento. Y el avivamiento, hermanos, debe comenzar en el corazón de cada uno de nosotros. Así, si usted estudia las historias de avivamiento que ha habido a través de las épocas de la iglesia o de las edades de la iglesia, se va a dar cuenta que comienza en los corazones de los hombres y después se extiende a las congregaciones y se extiende a la sociedad. Pero debemos saber cómo reconstruir para que haya avivamiento en nuestras vidas. La iglesia verdadera, que tiene en medio de ella el tabernáculo de David reconstruido, va a ser la fuente que va a motivar a todas las gentes, o como dice en el libro de Hechos, a los gentiles en nuestra área, en donde vivimos, a nuestro alrededor, los va a motivar a buscar al Señor, porque ellos van a ser confrontados con la realidad de su presencia. Cuando nosotros comenzamos a reedificar el tabernáculo de David a través de esa vida consagrada de alabanza y oración, entonces su presencia, amados hermanos, su presencia va a descender y vamos a ser portadores de esa presencia donde quiera que vayamos. Y no necesitamos en el trabajo, en el negocio, cuando andamos de camino, cerrar nuestros ojos y comenzar a orar para que esté la presencia de Dios. No, la presencia va a estar en nosotros. La unción de Dios, dice Juan el apóstol, permanece en nosotros. En el libro de Hechos, que es un pasaje paralelo, Hechos 15, verso 15 en adelante, Hechos 15:15, dice: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Aquí los discípulos están teniendo un avivamiento, una visitación, y están expresando el porqué de esa visitación, que es parte de lo que ya les he comentado. En el Salmo 114 y versículo 2, libro de los Salmos 114 y versículo 2. Fíjate qué promesa para nosotros. Hemos hablado de que somos Judá, es nuestro llamamiento, es el nombre de la congregación, León de Judá. Y fíjense, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío, pero Judá vino a ser su santuario. Judá, dijimos que significa alabanza, es su santuario, es su habitación, es su morada. Estamos llamados a eso. En hebreo es el Mishkan de Dios, que es la morada del Señor. Y necesitamos aprender a conocer y a buscar esa presencia, hermanos. En cierta ocasión estuve visitando
junto con otro pastor que me invitó a compartir la palabra en una prisión, con hombres que habían estado con vidas tremendas, y que él tenía el llamado. Él sentía que ese pastor tenía el llamado para visitar las cárceles, las prisiones, y me invitó varias ocasiones, y en una de ellas yo les compartí a esos hombres sobre la presencia de Dios. Y cuando yo estaba hablando de la presencia de Dios, y espero que no suceda con algunos de ustedes, pero cuando yo estaba hablando de la presencia de Dios, en ese momento Dios abrió mi entendimiento, estando enfrente de ellos. No puedo decir que fue una visión, pero creo que más bien fue una revelación de cómo estaban sus corazones. Y cuando yo estaba hablando, expresando la presencia de Dios es esto y aquello, me di cuenta que ellos ni siquiera sabían lo que es la presencia de Dios. No habían sido expuestos a esa presencia al yo estar hablándoles así. Yo espero que ustedes y yo en verdad tengamos para este tiempo ya un testimonio de haber experimentado o de conocer algo de la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios hace maravillas. Y al hablar de qué hemos hecho con la presencia de Dios, yo quiero referirme al arca del pacto y ver un poquito sobre ella, porque el arca del pacto representaba la presencia de Dios, pero también el arca es símbolo del corazón humano. Si recordamos, el arca del pacto era una caja de madera, cubierta por dentro y por fuera de oro, con una plancha de oro también encima. Y leemos en el Antiguo Testamento que Dios, imagínense qué humildad de nuestro Señor, del Creador del universo, se dignaba a descender a esa cajita, su presencia, su gloria, su Shekinah. Y ahí en esa arca se encontraba también la ley de Moisés, que nos habla de que nuestro corazón debe estar escrita también, porque dijimos que el arca también es símbolo del corazón humano. Debe estar también escrita la ley de Dios, su palabra. Y Él está dispuesto a descender sobre nuestros corazones, hermanos, como lo ha hecho esta mañana. Si usted ha sido expuesto a la presencia de Dios y usted ha abierto su corazón y ha tomado este tiempo, aunque esté en su hogar con seriedad, usted se va a dar cuenta que aunque no está aquí con nosotros presente, la unción y la presencia de Dios está con nosotros y estuvo durante el tiempo de alabanza y adoración. Y el Señor está dispuesto a morar encima de nuestros corazones. Qué Dios más humilde, hermanos. Y es parte de la meta de Jesucristo, transformar este corazón, escribir sus leyes en nuestro corazón y morar con toda su gloria en nuestro corazón. Pero hablando del arca, que simboliza la presencia de Dios, yo quiero que veamos que así como la presencia de Dios es algo glorioso, la presencia de Dios también es algo muy delicado, hermanos. Quiero ver unos pasajes en las Escrituras. En el primer libro de Samuel, capítulo 4, cuando el pueblo de Israel está por enfrentar y finalmente se enfrenta a los filisteos. Solo leo unos versos de este capítulo 4 del primero de Samuel. El verso 3 dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Ellos habían sido heridos, habían perdido una batalla, pero continuaban la batalla con ellos. Y ellos dicen: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. El pueblo de Israel sabía y tenía confianza en el arca del pacto, en la presencia de Dios.
Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. En el versículo 10 de ese mismo capítulo dice: pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. La presencia de Dios, así como es algo poderoso, es algo delicado. Si no andamos rectamente delante del Señor, como no andaban Ofni y Finés, que representaban al liderazgo en ese momento, junto con Elí, su padre. Si no andamos rectamente, Él nos puede desechar, hermanos, aunque nuestra confianza esté en el arca, como en este tiempo estaba la confianza de Israel en el arca, en la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios no funciona solo por invocar al Señor. Nuestra vida tiene que consagrarse, dedicarse a Él. Sí, hermanos, hay áreas débiles en cada uno de nosotros, pero Dios conoce los corazones y Él debe de ver que aún en medio de esas áreas débiles es sincero y honesto con Él, y nuestro corazón desea encontrarse fielmente con Él y andar rectamente. En el capítulo 6 de este mismo libro, versículo 1, dice que estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Y cuando el arca estuvo ahí, empezó a haber plagas, empezó a haber problemas ahí con los filisteos. Usted puede leer todo el capítulo, pero solo leamos el verso 19. Dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes. Esto es después de que regresó el arca. Los filisteos comienzan a indagar y decir: ¿cómo vamos a hacer para poder devolver el arca? Porque nos hemos dado cuenta que el arca ha traído juicio a nuestras vidas. La presencia de Dios trajo juicio a la vida de los enemigos de Israel. Y ellos devuelven el arca, y en el verso 19 llega a un poblado de Israel y dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Yo no sé si usted puede entender esto. Yo me puse a pensar, bueno, ¿cómo es que, si era una caja pequeña el arca, cómo es que 50,000 personas se acercaron para mirar dentro? Pero dice la escritura que así fue. ¿De qué manera habrá sido? No lo sé, pero todos esos 50,000 que miraron dentro del arca murieron, hermanos. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿Y quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Yarim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. La presencia de Dios, niños, jóvenes y adultos, no es un juego, es algo serio. Invocar la presencia de Dios, aún para el pueblo de Dios, no solo para los enemigos, como ya vimos, aún para el pueblo de Dios es algo delicado. Pero continuemos hablando de lo que sucedió. En el capítulo 7, verso 1, la continuación de lo que venimos leyendo dice: vinieron los de Kiriat Yarim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron, ¿en dónde dice? En casa. Recuerde esa frase, en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová.
Desde el día que llegó el arca a Kiriat Yarim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Pongamos atención a estos dos versos. El arca, que representa, dijimos ya, la presencia de Dios, fue llevada a la casa de un sacerdote. En este caso era Abinadab y sus hijos, que eran también sacerdotes. Eleazar era uno de ellos. Otro de ellos fue el que murió, Usa, más adelante. Pero miremos, hermanos, 20 años permaneció el arca de la presencia de Dios en casa de un sacerdote, Abinadab. ¿Y cuál fue el resultado durante esos 20 años? ¿Qué hicieron ellos con la presencia de Dios? Lo único que hubo fue queja y lamento, como dice el versículo 2. El pueblo solo lamentaba 20 largos años y no pudieron aprovechar la presencia de Dios. A pesar de ser sacerdotes, no apreciaron ni lograron aprovechar la presencia de Dios. ¿La estamos aprovechando nosotros, amados, en este tiempo de encierro, donde no podemos reunirnos como congregación? ¿Qué hemos hecho con la presencia de Dios? Y esto no es solo una pregunta o título del mensaje, amados. Esto es una pregunta que Dios nos está haciendo a nosotros hoy como congregación. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has hecho con mi presencia? En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 9 al 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versos 9 al 11. Después de que David finalmente entiende cómo llevar el arca, mejor dicho, antes de que David entendiera eso, dice que en el verso 9, temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Por la mortandad que había sucedido en ese mismo capítulo anterior que leímos. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Fíjese cómo David sabía lo delicado que era. No el arca en sí, hermanos, la presencia de Dios. Y la hizo llevar David, ¿a dónde? A otra casa, la casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferente fue que el arca de Jehová, la presencia de Dios, estuvo solamente 3 meses en la casa de Obed-edom, de un siervo? Obed significa, el nombre Obed es siervo, pero en la casa de este hombre que no era ni siquiera un sacerdote, pero él supo apreciar la presencia de Dios. Cuando usted y yo aprendemos a apreciar la presencia de Dios, a abrazarla, a invocarla, a buscarla, a anhelarla, esto es lo que va a suceder, hermanos. Y no solo cuando nos congregamos, en nuestra casa, como sucedió en la casa de Obed-edom, fue bendecida. ¿Qué hemos hecho, hermanos, con la presencia de Dios? Nosotros somos un pueblo que no ignora muchas cosas. Hemos sido enseñados por muchos años cómo debiéramos atraer la presencia de Dios. Pero parte de la pregunta hoy también es, ¿lo estamos haciendo? ¿Nos hemos cansado de hacerlo? Porque no podemos reunirnos como antes.
estamos tristes, quejándonos y lamentándonos como Aminadab y el pueblo de Israel esos 20 años, porque no podemos reunirnos como iglesia. Cuando si Dios ve nuestro corazón como el corazón de Obed-Edom, aunque fuera un día, 2 o pocos meses, la bendición de Dios estará sobre nosotros. ¿Qué hemos hecho, amados, con la presencia de Dios? ¿Con qué casa usted hoy y yo nos identificamos? ¿Con la casa de Abinadab o con la casa de Obed-Edom? Ay, pastor, pero es que buscar al Señor en mi casa no es igual. Cuesta más. Tiene razón, hermano. Buscar al Señor en la casa no es lo mismo que buscarlo en la congregación, en un sentido. Pero esto es lo que Dios ha escogido para nosotros en este tiempo. Y aún estando en casa, aún en nuestro holocausto continuo, en nuestro tiempo devocional diario, debiéramos danzar y mostrar alegría y gozarnos en su presencia, hermanos, porque Él es el que ha escogido este camino. Y además en casa se revela realmente lo que usted y yo somos. En la iglesia, cuando nos reunimos como iglesia, como congregación, con más compañeros, es fácil aparentar que oramos, que adoramos, que escuchamos el mensaje. Pero, ¿sabían ustedes que lo que hacemos cuando nos congregamos como iglesia debiera ser lo que hacemos diariamente en la casa? Porque de lo contrario, si solo el adorar y orar a Dios lo hacemos exclusivamente en la congregación, lo que estamos manifestando solamente es una vida religiosa. Pero hablando de la presencia de Dios y de lo que Dios puede hacer en un hogar, ya hemos visto algunos ejemplos, pero quiero yo ver otros más ahora en el Nuevo Testamento. Porque ¿cuántos recuerdan que Jesús tenía la costumbre, la buena costumbre de asistir a la sinagoga? El Evangelio de Lucas dice, ¿no?, que Él llegó a la sinagoga conforme a su costumbre. O sea, Él no era alguien que ponía excusas, pretextos, o que tenía algo más importante que hacer para no asistir el día de reposo a congregarse. Y eso es algo que debemos aprender. De hecho, ese es algo que también, hablando de uno de los temas que compartí hace tiempo, Aviva el Fuego, esta es otra clave, que nosotros guardemos el día de reposo, y quizá más adelante podamos hablar, si el Señor nos guía a eso, de ese punto, porque el día de reposo es un día del Señor, es algo que debemos santificar. No debemos buscar hacer otra actividad en ese día, porque es el día que Él creó para eso, para estar con Él. Y muchos en la congregación, hablo en general en las iglesias, tienden a veces a no darle la importancia que merece el día de reposo. Pero hay muchos pasajes en la Escritura que nos muestran que es un día sagrado. Y si usted tiene familiares que lo invitan y cosas así, usted dígales: con mucho gusto, todos los días que quieras yo voy, pero los domingos por la mañana yo tengo un compromiso con Dios. Quiero encontrarme con su presencia. Pero veamos algunos ejemplos, porque no solo Jesús tenía la buena costumbre de asistir fielmente a la sinagoga el día de reposo. Jesús tenía la costumbre de visitar las casas. Escúcheme. ¿Para qué? Para bendecir a sus amigos, a los que anhelaban su presencia. Y voy a leer varios pasajes. Hoy sí va a desempolvar su Biblia y a despegar las hojas, porque hay varios versos que quiero ver para que usted pueda animarse, porque este mensaje es para animarlo, por el hecho de estar en casa en estos días y semanas, y no sabemos hasta cuándo. El Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 1 y 2, dice: 6 días antes de la Pascua,
Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Aquí vemos un ejemplo. Jesús visitando a Marta, Lázaro y María. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versos 38 y 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró, ¿en dónde? En casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. Gracias a Dios por las suegras, ¿no? Yo no sé si Pedro estuvo muy feliz de que su suegra haya sido sanada, yo creo que sí. La amaba, la quería. Pero vemos que Jesús hizo esa visita, hermanos, en la casa de Simón, de Pedro. En el capítulo 5 de este mismo Evangelio de Lucas, verso 17 al 26, no lo leo, pero ahí habla del paralítico que Jesús sana en una casa, donde los amigos de ese paralítico lo llevan y tienen que abrir un hoyo en el techo para poder hacerlo bajar y que esté enfrente precisamente del maestro. Y también ahí Jesús hace un milagro, lo levanta, lo sana de su parálisis. Vayan viendo todo lo que Jesús hace, todo lo que la presencia de Dios hace en los hogares, en las casas. En el capítulo 5, verso 29 en adelante, nos habla del llamamiento de Leví, uno de los discípulos de Jesús. Y en el verso 29 dice, y Leví le hizo gran banquete, ¿en dónde? En su casa. Y ahí Jesús seguramente predicó el evangelio, porque él, cuando los fariseos y escribas lo critican por haber estado ahí con Leví, los publicanos y pecadores, él les dice en el verso 31, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, Jesús no es como muchos cristianos cuando asisten a eventos que no debieran asistir y que no convienen a santos, aunque sean familiares. Él no se quedaba viendo ahí a ver qué hacía la gente en esos ambientes. Si él fue guiado por su Padre a asistir a un lugar así, donde había pecadores y publicanos, era para predicar el evangelio, era para hablarles de Cristo. Seguramente es muy difícil hacerlo en un ambiente así, pero es lo que la Escritura dice. Pero fue en una casa. En el capítulo 8 de Lucas, versículo 41, Lucas capítulo 8 y versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase ¿a dónde? A su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y sabemos la historia. A pesar de que llegó una mujer de flujo de sangre y también fue sanada por esa virtud que salió de Jesús, también levantó a la hija de Jairo al llegar a su casa. Milagros pueden suceder, amados hermanos, no solo en la iglesia, no solo en la congregación. Milagros pueden suceder y Dios quiere manifestar milagros y bendecirnos cuando lo buscamos con un corazón recto, invocando su presencia en nuestros hogares. El capítulo 10 de Lucas, verso 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús,
oía su palabra. Este es otro pasaje donde vemos esta misma familia de Lázaro, Marta y María siendo visitada por el Maestro. Y ahí vemos que María se sentó a sus pies para escuchar al Maestro. ¿Queremos escuchar al Maestro? No solo lo vamos a escuchar en la congregación cuando nos reunimos, sino en nuestros hogares. Ahí el Maestro está. Si invocamos su presencia para enseñarnos, para hablarnos, para hacernos oír su voz, así como Él anhela oír la nuestra. En el capítulo 19, vemos la historia de Zaqueo. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? En el verso 3. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, porque sabemos que Zaqueo se había subido a un árbol sicómoro para poder ver a Jesús, era bajito de estatura. Y cuando Jesús llega a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo, ¿en dónde? En tu casa. Y Zaqueo, la vida de Zaqueo, hermanos, no volvió a ser la misma después de esa visitación de la presencia de Dios en su casa. Él era alguien que era ladrón, robaba de los impuestos que cobraba. Pero después de ese encuentro con Jesús, él fue transformado y su corazón fue cambiado de una forma tan impactante que dice que él devolvió 5 tantos lo que había tomado. Imagínense el cambio en las vidas, lo que Dios puede hacer con su presencia en nuestras casas, en nuestros corazones. El capítulo 22 de Lucas, versículo 10. Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Ahí fue donde Jesús llegó con sus discípulos para poder tener lo que conocemos como la última cena, y donde tomaron la copa y el pan. Él quiere cenar con nosotros, hermanos. Todos recordamos el pasaje de Apocalipsis que dice que Él toca la puerta y el que abre entrará. El Señor entrará y cenará con Él y Él conmigo, dice ese pasaje en Apocalipsis. Y a veces la iglesia lo usa para evangelizar a la gente, pero esa palabra está para el pueblo de Dios, para nosotros. Él quiere llegar, Él nos busca, como buscó a Zaqueo, como llegó con Lázaro, Marta y María, como llegó inclusive, como dice otro pasaje, llegó a la casa de un fariseo inclusive para poder ministrarle y hablarle. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19, en adelante, ahí nos habla de cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Hoy en este tiempo tenemos que estar en casa y muchos están en casa por miedo, pues aún así el Señor puede llegar como llegó con los discípulos para decirnos: ten paz, yo estoy gobernando, estoy controlando, no he perdido el control de las cosas. Paz. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento puede llegar a nuestros hogares, aún en medio de este tiempo turbulento, hermanos. El verso 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y sabemos lo que sucedió. Llegó, ahora sí estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. ¿Necesitamos paz en estos días, hermanos? Yo creo que sí, yo la necesito. Todos la necesitamos. Abramos nuestras casas a la presencia de Dios. Busquemos su rostro. Hay otras casas que, aunque fueron visitadas por el Maestro,
que Jesús mismo es también una figura del arca, de la presencia de Dios, no produjo ningún cambio ahí. Usted puede verlo después en el Evangelio de Mateo capítulo 26 y 27. La casa de Caifás, la casa de Pilato. Jesús llegó ahí. El arca del pacto del Nuevo Testamento se presentó ahí, la presencia de Dios, pero no hubo ningún cambio en esas vidas. Y más tarde, hermanos amados, fue una costumbre en la vida de los cristianos. Yo quiero terminar viendo en el libro de Hechos y Romanos algunos ejemplos más de cómo la presencia de Dios se manifestaba en los hogares. Hechos 2, justamente en ese tiempo de visitación, Hechos capítulo 2, verso 42, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, lo hacían en el templo, pero dice que también partían el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Recuerdan lo que dijimos del tabernáculo de David? Si nosotros restauramos, somos parte de esa restauración, el Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos. En el capítulo 10 de Hechos, la casa de Cornelio, versos 30 y 31. Hechos 10:30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9 mientras oraba, no en la iglesia, no en la sinagoga, en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Fíjense, hermanos, verso 33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí, estaban en su casa, en la presencia de Dios, para oír lo que Dios te ha mandado. Visitaciones de ángeles pueden llegar a nuestros hogares si nosotros, como este gentil Cornelio, que no era parte del pueblo de Dios, buscamos su presencia y tenemos el arca en nuestros hogares. El capítulo 16 de este mismo libro, verso 31, Hechos 16, 31. El carcelero de Filipos, cuando Pablo y Silas estaban ahí en prisión, después de que sucedió ese terremoto, dice que ellos le dijeron al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y esa casa fue visitada con la salvación de Dios. Capítulo 28 de Hechos, versículo 30. Y Pablo, el apóstol Pablo, cuando fue encerrado, cuando experimentó un invierno en su vida, permaneció, dice, 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Pero él, en ese tiempo de encierro, en ese tiempo que estuvo encerrado en esa casa, hermanos, fue uno de los tiempos más fructíferos del apóstol Pablo, porque ahí escribió epístolas, ahí predicó el evangelio. Fue de gran bendición. Dios puede visitarnos en nuestras casas. Por último, veamos en Romanos capítulo 16. Romanos 16, versículo 3.
Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia, ¿de dónde? De su casa. El capítulo 16, verso 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Verso 11. Saludad a Herodión, mi pariente. Si alguien quiere algún nombre para un hijo o hija, pues aquí hay varios, ¿no? Aunque no son tan atractivos a nosotros. Verso 11 dice: saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Verso 16: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Y en ese tiempo, que fue un tiempo posterior a la persecución, ¿dónde estaban las iglesias, hermanos? Como en estos días, las iglesias estaban en las casas. No se podían reunir muchos. Este mensaje, amados, es para animarlos, y en especial animar a los adultos mayores, a las hermanas que tienen hijos pequeños y a quienes por cuestiones de salud no han podido asistir a las reuniones. Hemos tenido muy pocas reuniones presenciales, pero animémonos todos como congregación. Pero esta mañana el Señor nos hace esa pregunta: ¿qué hemos hecho con la presencia de Dios hoy? ¿Qué haremos a partir de hoy si no hemos hecho lo que hizo Obed-Edom, si no hemos hecho lo que han hecho los amigos de Jesús? Aprovechar el arca, aprovechar su presencia. Creo que debiéramos pedirle perdón a Dios si usted no ha sido fiel. Si usted ha pensado es que la iglesia, no que no la añoremos, hermanos. Yo mismo la extraño. Yo mismo extraño el reunirnos con todos y poder estar ahí con los hermanos. Pero si esto es lo que Dios ha escogido para nosotros, porque debemos entender que Dios es quien gobierna todas las cosas, debemos alegrarnos, debemos aceptar su voluntad, aunque sea difícil. Ahora que ya sabemos que la presencia de Dios, o que hemos recordado lo importante que es para nuestras vidas, ¿qué escogeremos? ¿Escogeremos ser como Abinadab y continuar en estos días, semanas, lo que tarde esto, quejándonos y lamentándonos como en ese tiempo Israel? ¿Escogeremos como Caifás y Pilato en nuestros corazones rechazar al Maestro, aunque Él nos busca cada vez que nos acercamos a Él, o que nos llama, nos atrae para reunirnos como familia en nuestros hogares? ¿Tendremos ese corazón indiferente, rechazándolo? ¿O escogeremos como Obed-Edom, como los amigos de Jesús, como Cornelio y los demás que hemos visto, aprovechar estos días en nuestras casas, teniendo el arca de la presencia de Dios que está disponible y que hemos oído muchas veces a través de nuestros pastores y a través de muchos líderes del ministerio? ¿Cómo podemos acercarnos y atraer su presencia? Oh, que esta iglesia, que esta congregación, escojamos esos, hermanos, la presencia de Dios, como lo hizo Obed-Edom y los demás que hemos visto. Ahí en su casa póngase de pie y cante conmigo esta mañana. Oh Señor, anhelo tu presencia.
si hemos olvidado lo importante que es tener el arca en nuestros hogares, el privilegio que es y significa tener tu presencia, que tú puedas hoy perdonarnos, Señor, y volvernos de todo nuestro corazón a ti, y que a partir de hoy cada familia, cada hogar de esta congregación pueda tener ese corazón de abrir sus puertas a tu presencia, y el entendimiento, Señor, y la revelación de que tú has escogido en estos días visitarnos y hacer maravillas, milagros, prodigios en medio de nuestros hogares. Tú estás deseoso de visitar nuestras casas, porque era tu costumbre y tú no cambias, Jesús. Sigue siendo tu costumbre visitar los hogares de tus amigos, de tus hijos, de tu pueblo, para sanar, para libertar, para animar, para consolar, para ayudar a tu pueblo en cualquier área de sus vidas. Oh, gracias te damos esta mañana por concedernos escuchar este mensaje, Señor, y por permitirnos sentarnos a tu mesa hoy una vez más. Gracias, Señor. Bendice, por favor, a aquellos hermanos y hermanas que están atravesando por enfermedad, así como hemos leído hoy experiencias de algunos cuando caminabas por esta tierra y los sanabas. Puedas tú visitarles ahí en sus casas y traer ese toque divino a los que necesiten paz, que puedas aparecer como apareciste con los discípulos, que en medio de un tiempo de temor y miedo tú les dijiste paz a vosotros. Oh, que nuestros hogares sean inundados con esa paz y con la gloria de tu presencia. Hazlo, amado Padre, te lo suplicamos y te damos gracias. Gracias, gracias por tu presencia preciosa. En cierta ocasión, un joven que, como cualquier creyente, había tenido un alejamiento de la presencia de Dios, se había alejado por desánimo y por ciertas cosas que había experimentado en su caminata. Un día Dios lo encontró y él llegó con su pastor y le dijo: pastor, yo quiero volver a encontrarme con Dios. Y algo que le sorprendió a ese pastor o le llamó la atención es que él dijo, el joven dijo: le he pedido a Dios que me enamore otra vez. Y quizás es algo de lo que muchos necesitamos, hermanos, o necesitan en esta congregación. Pedirle a Dios: Dios, enamórame otra vez, como ese joven. Y que Dios nos conceda eso, hermanos, que Dios nos permita y nos conceda ese clamor de ese muchacho, el ser enamorados y cautivados otra vez por aquel que es, dice el Salmo 45,
el más hermoso de los hijos de los hombres, nuestro Señor. ¿Alguna vez usted se ha enamorado? Y esta pregunta es un poco peligrosa, porque yo sé que hay jovencitas y jóvenes, pero aquellos que hemos pasado por esa experiencia en lo natural, sabemos que eso es algo tan hermoso, hermanos, tan precioso el estar enamorado. Y el Señor quiere mantenernos así como su novia, su futura esposa, la iglesia, enamorados de Él. Y si alguien ha perdido ese amor en estos días, con el arca en su casa, busque la presencia de Dios, y seguramente, como ese joven, Dios va a enamorarte otra vez y va a atraerte y a cautivarte para continuar hacia adelante en estos días. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, y nos estamos mirando en la próxima transmisión. Bendiciones.